Los contratos que son llevados a cabo por las entidades de crédito tienen carácter mercantil. En este, como en otros sectores de la actividad empresarial, tienen especial suceso la normativa establecida en protección del consumidor o usuario de crédito. Bienvenidos a Ley de Vida, los saluda Yesenia Castañeda. Hoy hablaremos de contratos bancarios. ¿Sabe qué hacer y a dónde acudir cuando le realizan un fraude bancario? Escuchemos qué le respondieron a nuestros compañeros Olivia y Jared aquí en Ley de Vida. Comenzamos. ¿Sabe qué hacer en un caso de fraude en sus tarjetas de crédito y a dónde acudir? Poner de antemano, levantar un oficio por fraude en la Procuraduría, que me están defraudando. Pues a las oficinas de Profeco, ya que ellos son los encargados de darle seguimiento a todas las demandas del consumidor. A la Profeco. Y también cuando se encaja con los gerentes de banco. Ya, con DUCEF, para que se realice la queja pertinente y seguir con el procedimiento. Yo siento que hay un programa que se llama Conducef. Sí, ahí lo saqué en el abono. Hay que acudir a la sucursal en la cual la adquiriste y creo que hay que hacer un escrito para que te puedan reponer el robo. Primer punto es rechazar el cargo que haya aparecido en su estado de cuenta. El segundo momento es ir a COFEPRIS y levantar la queja para que se le dé el procedimiento. Y para ampliarnos el tema de contratos bancarios, doy la bienvenida y saludo con mucho gusto al licenciado Joel Rodas Pérez, juez mercantil en Tuxtla. Gracias, juez, como siempre, por su presencia. A usted, Yesenia, por la invitación. Bueno, acabamos de escuchar un sondeo con la opinión de la gente. Más adelante vamos a abordar sobre quién es la delegación o las autoridades correspondientes para llevar a cabo este proceso. Antes me gustaría que nos platicara en qué consiste un contrato bancario, juez. Bueno, mire, técnicamente o jurídicamente un contrato es aquel acto jurídico que crea y transfiere derechos y obligaciones. Sin embargo, de manera coloquial podemos decir entonces que un contrato no es más que un acuerdo de voluntades que celebran, en este caso de los bancos, pues una institución bancaria o una institución de crédito con otra persona que puede ser física o puede ser moral, es decir, las empresas o inclusive con otras instituciones públicas en donde normalmente los bancos se obligan a prestar una cosa, como puede ser dinero, entregar dinero, o bien a dar un servicio. Claro, ¿y cuáles son los contratos bancarios más frecuentes? Bueno, en México la banca está dividida en dos sectores, la banca pública, que es la Banca Nacional de Desarrollo, y la banca, instituciones de crédito de banca múltiple, que su nombre lo indica, nos ofrece una gama de bienes y servicios que generalmente son créditos bancarios y también la prestación de algunos servicios. Lo más frecuente pues son los créditos relacionados con el dinero, es decir, los bancos nos dan un préstamo personal a cambio, o empresarial. Exactamente, a cambio del pago de intereses y algunos otros accesorios como son comisiones. Claro. Juez, en caso, digamos, ¿qué riesgo tiene uno como cliente al contratar un contrato bancario? Bueno, a mi juicio el riesgo más grande en los contratos bancarios, como ustedes saben, los bancos manejan un formato por cada uno de sus contratos que legalmente deben estar autorizados por la CONDUCEF, en este caso porque es la Comisión Nacional que regula esta actividad en relación a los contratos. Deben estar inscritos esos contratos
Pero aquí la problemática es que estos contratos son adhesivos, le llamamos jurídicamente, así lo denomina la ley, porque ¿qué implica esto? Que es el banco quien establece ya sus condiciones y el deudor o acreditado lo único que hace es adherirse a esas condiciones, aceptarlas o dejarla. ¿Qué es lo grave aquí? Que la gran mayoría de las personas que contrata, sobre todo personas físicas, con los bancos, no comprende las dimensiones jurídicas o los alcances jurídicos que estas cláusulas de los contratos bancarios conllevan y simplemente se limitan a firmar sin que entiendan correctamente cuál es este alcance, particularmente en los pactos de los accesorios, porque no solo se tiene que devolver el dinero que nos prestan, sino es pagar comisiones como son intereses ordinarios, moratorios, IVA, en fin, todas estas cargas que los bancos imponen por una práctica bancaria muy definida en México, que la gran mayoría lo hace. Sin embargo, la gente no solamente no lee los contratos, solamente firma y además no se les explica con toda claridad, que es una obligación de las instituciones de crédito, explicarle a la gente cuál es el alcance de estos contratos, y luego derivan en problemas de índole jurídica, y que regularmente, como la gente no sabe a dónde ir o los plazos que tiene para hacer su denuncia, entonces muchas veces tiene que pagar porque deja pasar el tiempo. En México, y particularmente en nuestro estado, yo le llamo, la gente no vive de la prevención jurídica. ¿Qué es esto de la prevención jurídica? No es más que antes, cuando se tiene la necesidad de llevar a cabo un contrato, buscar una persona especialista, en este caso puede ser un abogado o inclusive quizá un contador, que ellos manejan estas cuestiones más acertadamente, para que nos diga, nos explique cuáles son las consecuencias de estos contratos, en donde la gente puede verse afectada al no entender, no solo no leer, porque lo podemos leer, pero la gente que no es experta, inclusive los abogados, a veces no comprendemos estos conceptos bancarios que están plasmados en los contratos, sobre todo las operaciones aritméticas, cómo se calculan los intereses, que eso es muy delicado, porque los intereses no se hacen de una operación aritmética simple, no es nada más multiplicar o dividir, es tomar como factor un instrumento financiero como puede ser el CAT, que es el costo anual total, que lo regula el Banco de México, y que desde luego a ello se deben estar las instituciones de créditos. Pero habrá que entender cómo funciona, o las unidades de inversión. Claro. No es una operación simple, y eso el común de la ciudadanía no lo entiende, aun cuando lea los contratos, que normalmente no los leemos porque son muy largos, son en letra muy pequeña, y a la hora que vamos con el Ejecutivo, pues no nos da ni el tiempo siquiera para leerlos. Lo ideal es que la gente pida que se lo impriman, consulte con alguien, que alguien le explique cuál es el alcance, porque si no, generalmente se cae en problemas de aspectos legales y pagar a veces en exceso. Claro, juez, acaba de tocar un punto importante. Como clientes, ¿es conveniente pedir el contrato? O sea, si es válido que nos den una copia, llevarlo, revisarlo con calma en casa y luego regresar, si así lo deseamos, para llevar a cabo el contrato bancario. Es importante esto. La gran mayoría de los bancos tiene formatos de los contratos. Y a la gente lo que le hacen firmar es nada más una carátula, donde van sus datos personales, el tipo de crédito, en fin, todos los datos que el banco requiere, y nos remiten al contrato, a las condiciones generales de los contratos. Lo mismo pasa con los seguros, por ejemplo. Y a veces ni siquiera nos dan esas condiciones, no las conocemos, que sí se refiere la carátula que firmamos, pero no conocemos cuál es el clausulado, cuáles son las condiciones que me está imponiendo la institución de crédito. Eso es muy delicado. No, nos evitaríamos muchos problemas si conociéramos el contrato. Así es. Juez, en caso de un cobro indebido, ¿qué hacer y a dónde acudir? Bueno, aquí hay dos opciones, que es opcional, como lo he señalado. La gran mayoría primero va a la CONDUCEF, porque no a la Profeco, porque
como los bancos son instituciones financieras y la CONDUCEF es la Comisión Nacional para la Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, se debe ir a la CONDUCEF a un trámite conciliatorio. Digo, es opcional, no es obligatorio agotar primero el trámite administrativo. Podemos ir a la CONDUCEF, que normalmente la gente lo hace, pero la CONDUCEF solo tiene facultades específicamente conciliatorias. No puede obligar o vincular al banco a una obligación, aunque diga que es procedente la reclamación del cliente o del deudor, pues si el banco, que normalmente no lo acepta, pues le tendrá que dejar a salvo los derechos para que acuda ante un tribunal, ya sea del orden común o del orden federal. Excelente, juez. Vamos a hacer una pequeña pausa promocional. Al regresar vamos a hablar sobre cómo evitar ser víctimas de un fraude de las tarjetas de crédito o débito. Recientemente se están llevando a cabo en el Estado. Y bueno, nosotros le recordamos la página oficial del Poder Judicial para que se comunique con nosotros si tiene alguna duda o cualquier comentario, y a través de las redes sociales del programa. No le cambie, regresamos con más información aquí en Ley de Vida. Si pretendes contratar una tarjeta de crédito, asegúrate de hacer un estudio previo de la tarjeta y de las diferentes alternativas que ofrece el mercado para minimizar los problemas. Además, la entidad financiera está obligada a entregarte un borrador del contrato que deberías leer con calma y nunca solicitar el plástico al momento. Asegúrate de conocer todos los pagos y comisiones que el banco realice por operación de cuenta o de crédito. Verifica en qué casos aplicarán y qué cargos por demora tendrías en caso de un atraso. Esto es importante debido a que el costo del producto financiero puede variar debido a estos factores. Gracias por continuar con nosotros. Estamos hablando de contratos bancarios y otro tema importante a tratar en esta emisión son los recientes fraudes que se están realizando por llamadas telefónicas o banca móvil a los usuarios de las tarjetas de crédito o débito bancarios. Para ello, la subdelegada de la CONDUCEF Chiapas nos platica cuál es el procedimiento a seguir. Escuchemos. Estamos detectando que cuando es una situación fraudulenta, los delincuentes no rebasan los movimientos de 7,500, porque las alertas móviles, si fuese una cantidad arriba de los 7,500, le va a llegar al teléfono del usuario. Entonces, si es hasta 7,500, el usuario no se va a percatar de que están haciendo esos movimientos. Entonces, ese es un punto importante. El monto, bueno, han sido montos a veces hasta de 200, 300 mil pesos. Ya hicieron su proceso directamente con la institución, viene una respuesta que puede ser que no le favorezca, entonces sí, pasar con nosotros o inclusive inmediatamente de que se enteren pueden pasar con nosotros. Cabe mencionar que CONDUCEF es una etapa conciliatoria, es una autoridad conciliatoria. Entonces tenemos ciertas facultades y claro, con ellas límites. Nosotros estamos hasta cierto punto con ciertos parámetros que no podemos cruzar. Aquí en la subdelegación tenemos a las asesoras que les ayudan o les indican cómo van a realizar su reclamación, en qué términos, y nos lo presentan. Tenemos casos en que la institución financiera reconoce que no tiene ningún elemento de prueba y reconoce y elimina los cargos y elimina todo lo que se generó de manera fraudulenta, y ahí le conciliamos una reclamación. Podemos también diferir para efecto de que nos aporte mayores elementos o incluso para que reconsidere la institución su postura, y pues cuando ya no podemos hacer un poco más
que lo que nos permite nuestro propio proceso conciliatorio, pues tenemos que dejar a salvo los derechos del usuario para que los haga valer en la vía legal que corresponda, y conjuntamente mandamos nuestro dictamen a la Dirección de Dictaminación de Conducef, que analice el expediente, vuelve a pedirle informe a la institución financiera y con eso puede emitir una opinión técnico-jurídica que evidentemente va a ilustrar un poco o va a ser apoyada con tesis, si otorga la razón y si considera que se encuentran elementos suficientes para considerar que el usuario tiene la razón, las va a soportar con tesis jurisprudenciales. Agradecemos a la subdelegada de la Conducef Chiapas por esta entrevista. Y bueno, juez, continuando con esta charla, ella menciona una parte importante. Conducef es conciliación. Si en dado caso no se llega a un acuerdo, entonces ya se van a la vía judicial. Platíquenos, ¿le han tocado este tipo de casos? Sí, ¿Es frecuente? Particularmente sí, hay con mucha frecuencia. Mire, lo que más se presenta, al menos en el caso nuestro, que es un juzgado especializado en juicios orales mercantiles, son el cobro o el pago indebido de cheques, lo que nosotros llamamos acción de objeción de pago de cheques, porque se falsificó la firma o porque le hicieron cargos indebidos a la tarjeta de crédito de compras que nunca hizo el cliente, o porque el cajero le retuvo la tarjeta de débito y le vaciaron la cuenta. Eso es muy frecuente en los bancos y es importante que la gente sepa, los bancos han establecido un mecanismo de defensa de no pagar hasta que una autoridad judicial no lo determine. Inclusive agotan el último medio de impugnación que la ley les da, el caso de nosotros, el juicio de amparo directo, si no, no pagan hasta que el juez le dice sí debes pagar. Y que es importante, que me gustaría aprovechando el programa, adelante, para decirle a la gente, deben acudir en todos los casos donde ustedes consideren que no hicieron esas compras a través de la tarjeta o de la tarjeta de crédito o de débito y le hicieron cargos indebidos. Es importante que analicen su contrato y sepan que tienen un plazo para hacer la denuncia o la queja ante el mismo banco vía telefónica, además de acudir ante una sucursal con el ejecutivo correspondiente. Y si ejercitado ese derecho no se logra que le paguen, entonces vaya a los tribunales. Usted puede acudir al Poder Judicial del Estado, ya sea a los juzgados civiles por la cuantía o bien ante el juzgado oral mercantil, para que entable una demanda. Desde luego, esto implica buscar un abogado especialista en derecho civil o mercantil para que le pueda elaborar una demanda y reclamarlo. Generalmente se les condena a los bancos a pagar porque hay algo importante aquí. La obligación de los bancos consiste en explicarle al cliente y darle garantías de seguridad jurídica en todos los contratos que celebra, porque la Corte ha considerado, y el Banco de México a través de circulares ha señalado que aunque los cajeros, por ejemplo, no sean expertos en grafoscopía o en detectar estas firmas falsas, sí deben tener una capacitación importante para por lo menos tener dudas en qué momento no deben de pagar. Y si pagan indebidamente sin hacer la llamada al cliente, sin asegurarse de que el cliente firmó el cheque o de que el cliente hizo esa disposición, no debe pagar el banco hasta en tanto no investigue. Si paga de esa manera, el banco, por esa obligación jurídica que tiene de darle seguridad a su cliente, debe devolverles esos cobros indebidos. Y eso lo regula el Banco de México a través de una circular, me parece que es la número 5 del año 2000, y que lo ha retomado en interpretación la Suprema Corte de Justicia del país y los tribunales colegiados. Y hasta en tanto el banco no demuestre lo contrario,
en los mismos procedimientos judiciales es al banco a quien le corresponde la carga de probar que el cliente hizo esos movimientos, inclusive por internet, que también se genera ese problema. Claro, juez, es importante lo que acaba de comentar y me gustaría también expresar esto. A veces nosotros como clientes nos quedamos hasta el primer proceso, no seguimos avanzando, no llegamos a una demanda por falta de tiempo, por falta de recursos económicos, o no sabemos simplemente qué hacer. En este caso me gustaría que nos platicara qué podemos hacer nosotros para no ser víctimas de estos fraudes. Bueno, en el caso de los fraudes telefónicos, la primera sugerencia que yo haría, porque hemos tenido algunos casos en el juzgado, es que no proporcionen ningún dato, claro, como son su NIP, su número de teléfono. Es preferible que digan que van a acudir a una sucursal del banco para cerciorarse si realmente esa oferta que les están haciendo proviene del banco. No podemos saber, porque la gran mayoría de las llamadas provienen de diversos lugares del país, de la Ciudad de México, de Yucatán, de Jalisco, en fin, de varios, de Monterrey. Ustedes podrán ver que les llaman de todos lados con ladas distintas en nombre de los bancos. Aquí es importante, si no conocemos a las personas ni los teléfonos, pues no contratar por teléfono. Si no hay necesidad, no contraten, vayan a una sucursal, verifiquen si la oferta es correcta, porque generalmente nos ofrecen algunas ventajas en esos contratos, pero realmente no nos dan toda la explicación que ello implica. Claro, juez, estamos por finalizar el programa. Por último, me gustaría que nos platicara qué cuidados debemos de tener al contratar un seguro en el crédito bancario. Bueno, mire, el contrato de seguro no lo otorgan los bancos. Qué buena pregunta me hizo, porque el contrato de seguro solo lo pueden hacer las empresas aseguradoras, que son aquellas autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para llevar a cabo este tipo de contratos. No, el contrato de seguro no lo podemos contratar con los bancos. Los bancos lo que hacen... es obligación, porque siempre nos dicen, por apertura del crédito tiene que contratar un seguro de vida. Es una condición que imponen los bancos y bueno, ahí el cliente decidirá si lo toma o lo deja. Pero, ojo, los contratos, los bancos tienen empresas distintas. Por ejemplo, Bancomer tiene una empresa que es distinta al banco, que es Seguros Bancomer. Y así tiene Banamex. Otros como HSBC hacen contratos o convenios con las aseguradoras como AXA, y la gente va y contrata el seguro en el banco, pero no se está obligando el banco. El banco es un agente de seguros que está definido en la ley sobre el contrato de seguro como un intermediario, pero no estamos... La gente a veces demanda al banco, ahí no contrató el banco, contrató AXA o contrató otra aseguradora a través del banco como agente. Pero vamos a demandar a la aseguradora si no nos paga. El banco simplemente es un intermediario para que acudamos, porque ahí se nos ofrece el seguro. Pero no confundir eso. Y desde luego también es recomendable que la gente vaya con abogados expertos, porque también los abogados ahí, cuando son poco expertos en la materia, confunden y demandan a los bancos. Importante lo que acaba de mencionar, juez. Creo que nos queda muy claro todo el procedimiento y todo lo que debe de hacer uno, y sobre todo los cuidados que debemos de tener como clientes, ¿no? Claro. Y sobre todo, si nos han cometido un fraude, pues ir y levantar la demanda para que no quede nada más al aire, ¿no? Es importante hacerlo a tiempo, y siempre hay que pedir las condiciones del contrato, las cláusulas, porque en la carátula que firmamos vienen datos elementales que no nos permiten cuáles son, por ejemplo, las bases para cuantificar intereses si yo caigo en mora. Porque los bancos no solo cobran intereses moratorios, también cobran intereses ordinarios y moratorios, y la gente tendrá que entender que comprende uno y otro concepto. Claro, después vienen intereses y resulta que hasta intereses por día, ¿no? Pero bueno, trataremos este tema más adelante. En verdad que nos queda mucho por platicar relacionado a este tema, pero lamentablemente el tiempo se nos terminó. Antes de despedirnos, los invito a conocer las breves del Poder Judicial con nuestra compañera Montserrat Arango. Adelante. ¿Qué tal, Yesenia y amigos? Es un placer acompañarlos con toda la información.
En esta emisión vamos a hablar del seguimiento en la certificación de igualdad laboral y no discriminación que mantiene el Poder Judicial, así como de las reuniones con diversos sectores que sostiene el presidente Rutilio Escandón. Veamos la información. En días pasados, el magistrado Rutilio Escandón presidió la 10ª sesión ordinaria del Comité Estatal de Seguimiento y Evaluación del Convenio de Adhesión al Pacto para introducir la perspectiva de género de los órganos de impartición de justicia en México, donde dijo que todos los operadores tienen la responsabilidad de fortalecer el acceso a la justicia de las mujeres y la protección de sus derechos, por lo que las buenas prácticas realizadas se estarán materializando, como es el caso del reconocimiento que obtuvo este Poder Judicial en la norma de igualdad laboral y no discriminación en 2016. Por otro lado, el magistrado ha sostenido reuniones con diversos sectores de la población, como fue un grupo de 20 estudiantes de la licenciatura en Derecho Intercultural de la Universidad Intercultural de Chiapas, UNICH, con sede en Oxchuc, y un auditorio de cerca de 2,000 asistentes que se dieron cita en el Club Campestre de Tapachula. Todo esto con la finalidad de impulsar una política de puertas abiertas y de frente a los justiciables para abundar en los cambios del sistema penal de justicia y en toda esta ola de modernización que ha transformado a los poderes judiciales del país. Les recordamos que pueden seguir nuestras actividades en www.poderjudicialchiapas.gov.mx y redes sociales. Soy Montse Arango y estas fueron las breves del Poder Judicial. Regresamos contigo, Yesenia. Gracias, Monse. Llegamos al final del programa. Agradecemos la participación del licenciado Joel Rodas Pérez, juez mercantil en Tuxtla. Muchas gracias, juez. A sus órdenes. Agradecemos la colaboración de Aquino Atelier por el diseño de vestuario y Amex Estudio de Belleza por el diseño de imagen. Soy Yesenia Castañeda y los espero en la siguiente emisión de Ley de Vida. Hasta luego.